¿Qué es el Petro Bowl? El Petro Bowl es una competencia de preguntas y respuestas al estilo norteamericano con la botonera y los dos equipos, donde se preguntan cuestiones técnicas y no técnicas de la industria del petróleo, gas y energía. Esta competición está organizada por la SPE International o la Sociedad de Ingenieros en Petróleo y consta de 3 etapas, una primera instancia nacional, una segunda etapa regional y por último una etapa internacional donde compiten los mejores equipos de todo el mundo. Mi nombre es Candelaria Díaz, tengo 23 años y estudio Ingeniería en Petróleo en el ITBA. Comencé con el Petro Bowl en el año 2019 y terminé de competir este año, 2021. ¿Por qué decidiste participar del Petro Bowl? La competencia la conocí gracias al capítulo estudiantil SPE de mi universidad, donde convocaron a todos los miembros a formar parte de la competencia. Lo que más me motivó a participar fue que con 2 amigos estábamos reunidos, nos llegó este mail de convocatoria y dijimos, vamos a realizar un equipo. La verdad que lo primero que pensamos fue un trabajo en equipo, pero después terminamos aprendiendo un montón de contenido, incluso haciéndonos amigos de gente que por ahí no éramos tan cercana, pero como quería estar en nuestro equipo, se terminó formando un vínculo muy bueno. ¿Cuáles son los requerimientos para participar del Petro Bowl? Para participar del Petro Bowl básicamente tenés que ser miembro de la SPE, que es la Sociedad de Ingenieros en Petróleo. Para ser miembro de la SPE no hace falta que seas ingeniero en petróleo, sino que con que trabajes o con que en un futuro vayas a trabajar en industria puedes ser miembro. Ya pueden ser ingenieros químicos, mecánicos, geoquímicos. También es muy importante que sepas hablar inglés porque toda la competencia es en inglés. Todas las preguntas están en inglés e incluso si vos tenés que debatir una pregunta también se hace en inglés. Y esto es en las 3 instancias. Por más que en tu país de origen no se hable inglés, en la instancia nacional también la competencia se va a realizar en inglés. ¿Qué tipo de preguntas se realizan? Ahí se realizan preguntas como pueden ser preguntas históricas, por ejemplo, en qué año se fundó tal compañía, o preguntas más técnicas, por ejemplo, qué herramienta se utiliza para perfilar un pozo que tiene lodo base aceite. ¿Cómo es la preparación para la competencia? La preparación para la competencia depende mucho del equipo y qué objetivos se pongan. Por ejemplo, acá en Argentina no tenemos el mismo nivel que en otros países como Brasil o Venezuela. Pero básicamente es bastante exigente porque nosotros como equipo lo que hacíamos era reunirnos todas las semanas, cada uno por su cuenta estudiaba las preguntas, después nos juntábamos a practicarlas. Generalmente le pedíamos a alguien que nos lea las preguntas, practicábamos con una especie de botonera. De acuerdo a cómo vos quieras desempeñarte, cómo te lo tomes también, si realmente te lo tomás como una competencia o algo para divertirte y pasar el rato, es el nivel de exigencia que tiene. También de acuerdo a qué nivel quieras llegar. Bueno, y si hasta el momento les está gustando este video, les pedimos por favor que dejen un like y que dejen algún comentario, así nos ayudan con el algoritmo de YouTube y que además se suscriban porque vamos a estar subiendo nuevos videos todas las semanas. Ya estamos en 500 suscriptores y muy cerca de los 1000, así que cada suscriptor, cada like y cada comentario va a ayudar mucho a que este canal pueda seguir creciendo y cada vez llegar a más y más personas. ¿Qué es lo que más te llevas de haber participado en el Petro Bowl? Una de las cosas más lindas que me llevo de esta experiencia es conocer gente de todo el mundo. Realmente nos relacionamos con todos los países porque incluso ahora estamos jugando partidos amistosos con gente de Estados Unidos, de México, de Brasil. La verdad esto es muy importante porque sabes que a cada lugar que vayas vas a tener un futuro colega donde te va a conocer y te va a ayudar e incluso abrir las puertas de su casa. Eso es muy importante y creo que todas estas experiencias son muy gratas. También académicamente aprendí un montón, desarrollé un montón el idioma, aprendí a manejar los nervios de una competencia así, a este nivel, y también, bueno, formar los vínculos con mi equipo y desarrollarme en un trabajo en equipo que es muy importante para cualquier ámbito. ¿En qué momento de la carrera recomendarías participar? Quizás si estás en los años más avanzados de la carrera te es más fácil participar porque tenés un montón del conocimiento técnico que antes no tenías. Pero igualmente, si estás en primer año, por ejemplo, podés comenzar a practicar, podés comenzar a estudiar las preguntas históricas, ya que eso no necesitas conocimiento ni base técnica. Y esto no te tiene que desmotivar, sino al contrario, comenzar a estudiar desde primer año, practicar el idioma y todo esto
va a ayudarte a que cuando llegues a los últimos años estés súper avanzado y súper capaz para competir. Entonces creo que cualquier alumno tendría que al menos intentar participar. Algo importante que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, antes de que nuestro equipo clasificara este año al internacional, como que Argentina no era un país muy nombrado dentro del Petro Bowl, sino que siempre estaban las principales potencias, que eran los países que mejor les iba, de la región. Argentina generalmente no clasificaba al internacional, y a partir de que nosotros clasificamos este año, todos los demás países nos empezaron a tener en cuenta, nos empezaron a hablar para felicitarnos, nos invitaron a participar de torneos amistosos, y eso creo que es muy importante y muy motivador porque somos capaces de poner a nuestro país a un nivel alto y es muy importante seguir preparándose y seguir compitiendo para llegar al nivel de los mejores.